Nos reencontramos en este vaivén de ideas, donde la inversión se piensa más allá de los gráficos. Hoy les traigo una incomodidad. La ventaja competitiva de un inversor está en lo que éste sabe o en cómo está estructurada su mente. Hablamos de sostener la incertidumbre, de resistir el ruido, de elegir desde un criterio propio en vez de seguir a la corriente. Nos mueve una hipótesis filosa. El inversor exitoso no es el que más acierta, sino el que sabe mantenerse en pie, con templanza y autonomía. Para desmenuzar esto vamos a retomar el concepto de autoeficacia, del que ya habíamos hablado un poco en el episodio anterior, hablar de disonancia cognitiva y de ese músculo poco explorado en los mercados que corresponde a la voluntad. Soy Roberta, psicóloga y analista de mercados, creadora de Psique Fibonacci, y te digo gracias por sumarte a este episodio donde el mercado se cruza con la mente, con sus fuerzas, sus trampas y esa arquitectura psíquica que nunca aparece en los balances, pero que define cada uno de nuestros movimientos. Avanzando en esta línea, podemos preguntarnos, ¿cómo sostenerse en un entorno que no controlamos frente a la volatilidad, la especulación y los movimientos inesperados del mercado, todos estos fuera de nuestro control? Nos comprometemos a enfocarnos en lo que sí depende de nosotros y cultivar una actitud realista, soltar la fantasía de perfección y tomar nuestras propias limitaciones con amabilidad, sin juicio y sin rechazo. This is the way. Este es el camino para forjar la mentalidad y la disciplina necesaria para sostener el proceso. Y ya habíamos traído en este espacio el concepto de autoeficacia que había propuesto Albert Bandura, que lo definíamos como la creencia en la propia capacidad para organizar y ejecutar las acciones que necesitamos para poder alcanzar los objetivos que tengamos. Hoy retomamos esta idea pero desde otro ángulo. Invertir con autoeficacia no es creer que vamos a acertar siempre. Es confiar en que sabremos atravesar tanto las ganancias como las pérdidas con ecuanimidad. Y esta capacidad no se construye desde un estudio teórico, sino a través de la exposición directa al error y la repetición deliberada que permite encarnar el aprendizaje en la experiencia. La autoeficacia, por lo tanto, no se deduce, se cultiva en la tensión entre la expectativa y el error. Y solo allí puede ganar espesor y se nos abre la posibilidad de convertir esa tensión en brújula interna. Por lo tanto, es importante permitirnos una exposición gradual al evento, con un margen de error razonable que habilite operar con calma y construir una visión personal del proceso. Y para lograrlo es imprescindible, por un lado, no aspirar con ego al éxito definitivo y por otro, aprender de a poco a distinguir entre los estímulos que nos confunden y aquellos que nos sirven de orientación. Y esto no implica desestimar lo externo, sino observar cómo, frente a lo incierto o disruptivo, solemos activar mecanismos de defensa como la proyección, atribuir al afuera lo que nos resulta intolerable en nosotros mismos, o la escisión, que nos lleva a dividir la realidad en extremos opuestos, bueno o malo, seguro o peligroso, etc. En lugar de tolerar la incomodidad del gris, buscamos refugios en categorías absolutas que nos brindan una falsa sensación de control. Estas dinámicas afectan directamente nuestra capacidad de desarrollar un criterio propio. Esa rigidez no solo empobrece nuestra lectura del mundo, sino que también nos expone a una saturación de estímulos que termina por anular ese filtro interno que necesitamos para poder tomar decisiones con autonomía. Y sin ese discernimiento, nos volvemos receptores pasivos. En cambio,
Cuando un contenido, ya sea una película, un podcast, un libro o un video, toca una vivencia, una creencia, una búsqueda interna, algo se enciende. No lo consumimos simplemente, lo habitamos. Y en esa resonancia el pensamiento se vuelve propio. Lo aplicamos, lo asociamos a nuestras experiencias y lo transformamos en significado. Así, es importante comprender que un contenido significativo puede activar regiones cerebrales similares a las de una experiencia real. Cuando toca una verdad emocional, no solo lo entendemos, sino que nos identificamos y lo vivimos como propio. De esa vivencia subjetiva surge la transformación y el valor aplicable. Separar el ruido de lo significativo no es una función cognitiva automática, sino una práctica constante de discernimiento que configura el carácter del inversor lúcido. Sin embargo, cuando logramos filtrar este ruido, persiste otro obstáculo menos evidente, que es la disonancia cognitiva. Descrita por Leon Festinger como la tensión psicológica interna que experimentamos cuando sostenemos dos o más cogniciones, ideas, creencias, actitudes, valores, que están en conflicto entre sí, o cuando nuestro comportamiento entra en contradicción con nuestras creencias y frente a esto lo que experimentamos es incomodidad psicológica y a menudo rechazamos esta información para poder reducir esta tensión interna en lugar de adaptarnos a ella. Y esta incomodidad no siempre se vive con claridad. A veces se disfraza de ansiedad, de frustración o de autojustificación, ya que la mente intenta reducir esa tensión interna ajustando la narrativa y adaptándose a la situación que estamos viviendo. Lo vendí justo a tiempo, igual no era tanto dinero, en realidad nunca me interesó ese proyecto, etc. Y lo complejo es que cuando más invertimos en una decisión emocional, psíquica o financieramente, más nos cuesta admitir que quizás fue un error. Y cuanto más negamos esa incomodidad, más nos alejamos de nuestra búsqueda interna. Pero es justamente acá donde la disonancia, lejos de ser un obstáculo, se vuelve una señal que debemos reconocer y usar como un punto de ajuste. Del mismo modo en que la angustia funciona en la psicología como un aviso interno que nos indica que algo requiere nuestra atención para poder estar mejor, si hay una tensión entre lo que decís y lo que haces, se abre una oportunidad para afinar visión, criterio y acción. La filósofa y psicoanalista Cynthia Fleury advierte que la verdadera lucidez no consiste en eliminar esta contradicción, sino en sostenerla, habitarla y comprender su función como motor de pensamiento ético. De esta forma, reconocer la disonancia como parte inherente de la condición humana nos aleja de la búsqueda estéril de certeza y nos aproxima a una forma de coraje intelectual. Aceptar lo que nos incomoda puede de alguna forma ser transformador. No obstante, en la vorágine de estímulos que nos rodean, esa señal a menudo se ve opacada por mensajes puramente motivacionales o imágenes de éxito exagerado que circulan en las redes sociales. Estas imágenes generan un subidón emocional, una respuesta casi impulsiva ante nuestra propia pasividad. Ver al otro triunfar nos confronta y nos empuja a querer hacerlo todo de golpe, como si pudiéramos compensar el tiempo perdido. Pero cuando la exaltación se disipa, regresamos a un estado basal de insatisfacción y desorientación que perpetúa un ciclo de esterilidad. Y en ese vaivén de perseguir emociones fuertes se vuelve una trampa. Recaemos en formas compulsivas de consumo disfrazadas de motivación y perdemos el foco en lo que verdaderamente es relevante: la paciencia, la templanza, la consistencia, el balance y la serenidad. Y cuando esta tensión no se reconoce, buscamos alivio rápido.
Y ahí es donde entran los discursos motivacionales, las imágenes de éxito exagerados, los gurús que prometen atajos. Y no se trata solo de una aceptación acrítica, sino de una necesidad más profunda, de calmar la incomodidad que produce no saber qué hacer con la angustia que emerge cuando no hay certezas ni resultados inmediatos. Sin embargo, allí donde la urgencia pide atajos, se abre también la posibilidad de otro camino, más silencioso, más honesto, un sendero menos transitado, como entrar al bosque inexplorado para encontrar la espada de la voluntad. Pero antes de ser dignos de usar dicha espada, hay que beber del cáliz de la compasión y la aceptación. Como decía María Zambrano, hay una forma de conocimiento que no es conquista, sino revelación, la razón poética, esa que escucha antes de juzgar, que no se impone, sino que recibe. Así, comprendemos que una voluntad lúcida no se construye desde el cálculo, sino desde esa conjunción entre dirección interna y apertura sensible. Avanzar con fuerza y decisión no basta, sino aprendemos también a esperar, a recibir, a escuchar lo interno. La integración de estas fuerzas de acción y receptividad es una alquimia necesaria. Sin esta combinación, la voluntad se vuelve impulsiva o rígida y la receptividad se puede transformar en pasividad. El verdadero camino requiere sostener el deseo con dirección, pero también con contención emocional, presencia y apertura. Es desde ahí que la acción cobra sentido y profundidad. La voluntad lúcida no es una cualidad innata, sino una alquimia lenta que surge cuando el deseo se somete a la voluntad y a la verdad interior. Como en toda historia del viaje del héroe, tener una misión y una espada es apenas el comienzo. Antes de blandirla con propósito, el héroe debe atravesar una caída, un desierto, un momento de vacío. Pienso en Harry Potter entregado sin resistencia en el bosque a Voldemort, en Jesús, que se ofrece en la cruz para morir y renacer con un propósito mayor, en Buda, sentado bajo el árbol, enfrentando la tentación y el vacío hasta alcanzar la iluminación, en Perséfone, que vive el descenso al inframundo como muerte y renacer, símbolo de un ciclo inevitable. En ese instante en el que el héroe deja de actuar por impulso o por miedo a perder y comienza a moverse desde una certeza silenciosa, allí surge la espada. No de la reacción precipitada, sino la que corta con claridad. Una espada interna, forjada en el silencio, más poderosa que cualquier herramienta de análisis técnico o fundamental, porque no reacciona al mercado, sino que responde desde un centro propio. Y pensemos en Arturo y en lo que lo hace capaz de extraer a Excalibur de la piedra. No es ni el más fuerte ni el más ambicioso. Arturo empuña la espada porque no ansía poder, sino que sirve a un propósito mayor. Es su humildad, su integridad y la pureza de su intención lo que lo vuelven digno. La espada no se entrega al que la desea por vanidad, sino al que está dispuesto a sostener su peso con responsabilidad. Y es esta misma responsabilidad interna, esta voluntad que se sostiene sin máscaras ni impulsos, encuentra en la práctica de la inversión un terreno fértil para manifestarse. Invertir alejados de la impulsividad y la búsqueda de validación externa y en conexión con la presencia, la paciencia y el discernimiento. Sabemos que eventualmente vamos a equivocarnos y es en ese margen de error donde reside el aprendizaje, el oro alquímico. ¿Existe acaso entonces un modelo que encarne esta filosofía de forma tangible? Quizás uno de los ejemplos más paradigmáticos sea Warren Buffett, considerado el inversor más célebre del siglo XX,
CEO hasta finales de este año 2025 de Berkshire Hathaway y símbolo del enfoque de Value Investing, invertir en valor, que consiste en la búsqueda de activos infravalorados con visión de largo plazo, disciplina y márgenes de seguridad. Este maestro combina el pragmatismo financiero con una ética de la perseverancia y es, según mi parecer, el arquetipo colectivo del inversor paciente. Enfatiza la importancia de mantener un amplio rango de protección ante el riesgo y desconfiar de lo que seduce por su aparente facilidad y abstenerse de replicar decisiones ajenas impulsadas, ya sea por la envidia o por el contagio emocional. En definitiva, no se trata solo de proteger el capital financiero, sino también de resguardar la propia estabilidad psíquica frente a un entorno que por naturaleza tiende a la euforia o al pánico. Y dado que la volatilidad enseña a golpes y te da tan rápido como te quita, mi elección fue empezar con un perfil conservador, para sostenerme en el proceso sin que la incertidumbre, el miedo o los errores me expulsen del mercado. No me interesé en el mensaje de dinero fácil ni de altos rendimientos prometidos. Me interesó más bien construir una permanencia y resiliencia, superarme a mí misma en un campo que era, por su naturaleza especulativa, tan ajeno y casi antagónico a mi formación en psicología y a mi modo de concebir el mundo, o al menos eso es lo que creía. Entonces, si como a mí te interesa invertir como camino y no como resultado, lo más sensato es asegurarte tu lugar y conservarlo. Hacer de tu propia historia tu mayor capital, ya que invertir es, en una última instancia, una práctica de transformación personal. No solo se acumula capital, se configura un modo de ser. Y aunque tus razones puedan diferir de las mías, quizás busques independencia, estabilidad o simplemente comprender mejor las reglas del juego económico, el fondo es el mismo. Se trata de cultivar una forma de presencia lúcida ante la incertidumbre, una capacidad de sostenerse cuando otros se precipitan y tener nobles y genuinas intenciones de crecer, evolucionar y superarte a vos mismo. Simone Weil decía: la atención es la forma más pura de generosidad y es precisamente esa atención profunda, sostenida y deliberada la que permite no solo comprender los mercados, sino comprendernos a nosotros mismos en el vínculo que construimos con él. Y así, mientras nos volvemos mejores inversores, crecemos como personas. Atender al riesgo, a nuestras propias emociones, a las señales que muchas veces preferimos ignorar, es una forma de respeto al proceso, al aprendizaje y respeto al tiempo que elegimos habitar y por las personas que nos vinculamos. Me parece que en este punto podemos coincidir en que invertir es mucho más que números, gráficos o predicciones. Es fundamentalmente aprender a sostenerse, no en una euforia, en un mercado en alza, ni en la promesa ilusoria de rendimientos rápidos, sino en ese centro interno que nos permite decidir con claridad y firmeza, incluso cuando el entorno parece gritar lo contrario. Es en esa quietud interior donde reside la verdadera fortaleza del inversor, y esa que no se deja arrastrar por la corriente, sino que mantiene su rumbo con convicción y con humildad. En un mercado donde todos corren y donde las olas de la tendencia llevan a la multitud a veces sin sentido, tal vez el acto más revolucionario sea caminar con paso firme, no porque se ignore la marea, sino porque se comprende que la fortaleza no reside en seguir la inercia, sino en sostener una visión personal, en escuchar esa voz interna que, si bien a menudo callada por el ruido externo, sabe distinguir entre la verdad del instante. Esta visión requiere humildad para aceptar que no todo se puede controlar y valentía para mantenerse en el camino cuando parece que todos se apartan o se dejan llevar por la inmediatez. Porque al final invertir no es acumular capital, es en realidad una oportunidad de configurar un carácter.
Es como pulir una espada interna, una que no reacciona impulsivamente a las oscilaciones del mercado, sino que responde desde lo esencial, desde esa parte profunda que no se deja vencer por el miedo ni por la codicia. Es afinar una brújula que, aunque a veces se desvíe, sabe volver a su norte en medio de la tempestad. Es un proceso de constante calibración, de aprendizaje silencioso que exige paciencia, disciplina y sobre todo una relación honesta con nosotros mismos. Este acto de sostenerse también implica aceptar que el error es inevitable y en realidad imprescindible. Como en toda artesanía, la perfección se construye en la repetición, en la corrección continua y en la sencillez de reconocer que siempre hay algo por aprender. La diferencia está en la actitud con la que enfrentamos estos errores, si los vivimos como fracasos o como oportunidades de profundizar en nuestra propia comprensión. La respuesta de la espada interna, esa que no reacciona sino que responde, se fortalece en la adversidad, en la templanza y en la capacidad de volver a levantarse con más claridad. Invertir, en definitiva, es un acto de valentía y de autoconocimiento, un ejercicio de autodominio emocional y de confianza con uno mismo. Es aprender a sostenerse en medio de las dudas, en medio del caos, sabiendo que la verdadera estabilidad no está en las circunstancias externas, sino en la solidez de nuestro centro interno. Como decía Nietzsche, lo que no nos mata nos fortalece. Y es en esta fortaleza, esta que resiste pacientemente, que reside la alquimia del inversor, que ha aprendido a transformar la incertidumbre en su aliada y en su maestra. Porque esa es la verdadera inversión, no en activos, sino en uno mismo, en esa espada interna, en esa brújula que aunque a veces se tambalee, siempre vuelve a señalarnos hacia nuestro norte más profundo. Y en esa fidelidad a esa visión personal, en esa valentía silenciosa, encontramos la mayor recompensa, que es la libertad de poder ser. En medio del caos, un ser firme, auténtico y en paz con nuestro camino. Pero esa mirada lúcida no surgió de la nada. En el próximo episodio exploraremos el pensamiento de Benjamin Graham, el hombre que entendió que la mayor volatilidad no está en el mercado, sino en el alma del inversor. Desglosaremos cómo su visión anticipó las tensiones que hoy siguen marcando nuestras decisiones financieras y cómo, décadas después, sus ideas siguen siendo un faro para navegar entre el miedo y la codicia que gobiernan los mercados. Muchas gracias por acompañarme, te espero en este umbral, donde el análisis se encuentra con el deseo y la psicología se vuelve estrategia.